actual de la autoridad, pero creo que es importante. Qué bueno que estés aquí, Kimberly, que recuperándote de tu pie. Vamos orando ahí. Qué bueno que también don Abel vino ya y su señora. Que ya son señorones, son patojos. De alguna manera, yo sé de que confluyen una serie de pensamientos diversos relacionados con, bueno, pero ¿estará bueno lo que está pasando o no está bueno? ¿Va? ¿Y los cristianos participamos o no participamos? Algo muy importante, hermano, es de que nosotros entendamos de que la Biblia establece que debemos de ser sujetos a las autoridades. ¿Va? O sea, realmente la Biblia lo dice. Pero entonces, ¿por qué el énfasis? Nosotros leemos también en Daniel 2:21 lo siguiente, o si pueden ir a Daniel 2:21, hermanos, los hermanos de la computadora. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Quiero que leamos otro verso y después voy a transmitir la interpretación. Vamos ahora a Primera de Pedro, capítulo número 2 y versículo 13. Primera de Pedro 2:13. 13. Por favor, amados hermanos. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior. Sigamos. Ya los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Amén. Muy bien. Nosotros quedan con estos versos establecidos de que pues hay que someterse a la autoridad y obedecer a la autoridad. Amén. Entonces, pero el punto es, con todo esto, ¿verdad? Si estará bueno, porque la gente no sabe, los cristianos no saben, bueno, mi hermano, y con esto que sucede, que la inmunidad y la marcha, ¿nos alegramos o no los alegramos? ¿O qué hacemos, va? Nos estamos poniendo rebeldes, Entonces, yo quiero aclarar el punto, y relacionado también con lo de Daniel, ¿verdad? Hay varias líneas de pensamiento. Estamos de acuerdo de que nosotros no somos llamados a ser desobedientes a la ley, ni insurrectos, ni rebeldes, ni guerrilleros, ni nada de eso, hermano. No estamos llamados a eso. O sea, nosotros estamos llamados a sujetarnos a las autoridades. Amén. Ahora, entonces, pero debemos de hacer contemporánea la Biblia para entender el momento que estamos viviendo. Primero, déjeme decirle de que, a diferencia de otros tiempos, el sistema en que nosotros vivimos es un sistema diferente al que se vivía en otros tiempos. Entiéndase lo siguiente, digamos, nosotros no tenemos un rey, ni elegimos un rey. O sea, los sistemas de gobierno se llaman de formas diversas, pero el sistema de gobierno de aquel entonces se llamaba monarquía.
Y los reyes ponían gobernadores y magistrados y toda la autoridad. Las monarquías eran por sucesión, no por elección. Eran por sucesión. Entonces no había alternativa más que entender de que si eran por sucesión, Dios, usted lee en la Biblia de que hay situaciones en las cuales a los que se sucedían y no agradaban a Dios, hasta sus mismos consiervos los mataban y ponían a otro, o como leímos que hizo de forma tremenda en el mensaje del domingo, matando a sus hermanos, Abimelech, gracias. Entonces, cómo Abimelech hizo matando a sus hermanos, dejando solo vivo a Jotam, ¿verdad? Entonces, en las monarquías, pues era sucesión, estaba establecido el linaje. Entonces, no hay alternativa. O sea, yo no estoy hablando de insurrecciones en ningún momento, sino tratando de aclarar el punto de que la Biblia a nosotros nos permite actuar dentro de la ley. Dentro de la ley. Entonces, resulta que yo estaba revisando para que la Biblia debe hacérsele un análisis siempre histórico, gramático y cultural. Amén. Regresemos a Romanos 1, por favor. A Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Vamos al siguiente. De modo que quien se opone a la autoridad, lo establecido por Dios, resiste, y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos. El siguiente. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues temer la autoridad, lo bueno, y tendrás alabanza de ella? Siguiente. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Bueno, cuando nosotros vemos esta indicación, es una indicación que hay que tomar en cuenta, por supuesto. Jesucristo mismo, cuando lo llevaron a Pilato, y Pilato le dijo: yo tengo poder para liberarte, Jesucristo le dijo a Pilato: ninguna autoridad tendrías si no te fuera dada de lo alto. Amén. Entonces, porque en esta línea, tampoco los que venían del lado de los romanos venían reyes por sucesión, sino eran emperadores por guerra y conquista. O sea, tampoco era elección popular en ningún sentido. Entonces, estaba yo revisando de que el libro de Romanos se escribe en el año 56, más o menos entre el 54 y 56 de nuestra era. Es uno de los primeros libros escritos. Y el libro de Romanos, tal parece, cuando se hace el análisis histórico, de que la persecución romana no había comenzado en su fuerza. 1. Y 2, en el tiempo que Pablo escribe el libro de los Romanos, había una secta judía que se llamaban los celotes, que eran unos rebeldes a la autoridad absolutamente. Los celotes eran capaces de llegar a extremos de quemar casas, de matar gente, incluso llegaban a atacar a las familias que tributaban a Roma, y eran unos, para que entendamos, unos absolutos terroristas esta secta que se llamaban los celotes. Es más, les tenían un nombre, los dagados, porque siempre andaban con dagas viendo cómo se oponían al sistema. En el tiempo en que Pablo escribe, entonces viene Pablo y trata de separar al cristianismo de estas tendencias que venían del lado de los judíos. Trata de establecer claramente la diferencia.
de que esas actitudes terroristas, rebeldes y guerrilleras de los celotes no tienen nada que ver con la esencia del legítimo cristianismo, y les escribe a los cristianos y les dicen: sujétense, toda autoridad ha sido puesta por Dios, y ustedes se deben entender cómo es que funciona esto. Pero lo escribe en un énfasis de la separación, porque como para los romanos y para todos los gentiles, los judíos y los cristianos eran lo mismo, ¿eh? Ellos los miraban igual porque adoraban al mismo Dios. O sea, los paganos tenían su montón de dioses, pero para los paganos y todas las culturas, los cristianos y judíos eran más o menos lo mismo porque adoraban al mismo Dios. Entonces Pablo establece una orden que es una orden de respeto a la autoridad para separar al cristianismo de la actitud rebelde, hostil, terrorista, extremista de los judíos de aquellos tiempos que como estaban bajo el dominio romano, el pueblo era esclavo, se habían manifestado abiertamente como hostiles al sistema y como contrarios a todo tipo de autoridad, porque ellos decían que solo Dios era rey de ellos. Entonces Pablo dice: no, ustedes sujétense porque las autoridades han sido puestas por Dios. Ahora entonces viene, y esto a través de los tiempos ha prevalecido en el pueblo cristiano. Y nosotros los cristianos debemos, hermanos, de respetar la ley y respetar a las autoridades y respetar y orar por las autoridades. Pero conforme pasa el tiempo, nosotros venimos a vivir desde que fue la Revolución Francesa, por allá por el 1700, ¿no? Cambian los sistemas que establecen los gobiernos desde la Revolución Francesa, y se establece supuestamente el reino democrático. Caen casi todas las monarquías, o sea, los reyes por sucesión. Los monarcas actualmente, los que hay en la tierra, casi todos son solamente así de apariencia, porque no mandan realmente. O sea, realmente la mayoría son monarcas de apariencia. O sea, son solamente por sostener una imagen. Pero, o sea, los reyes, los que tienen reyes, amén. Pero realmente casi todos los sistemas de gobierno de los pueblos cambiaron. Entonces, con el cambio de sistema de gobierno, se establecen, por ejemplo, en nuestro caso, los gobiernos democráticos. Entonces, la palabra democracia, entonces es, o sea, la palabra monarquía, o sea, de alguna manera es sustituida por un diferente tipo de gobierno, y viene a ser la monarquía gobernaba bajo un estilo de gobierno que se llamaba la aristocracia. La aristocracia significa el gobierno de los mejores, o sea, los que tenían sangre azul, supuestamente. Esto es sustituido por la democracia, y la palabra democracia es una palabra compuesta: demos pueblo y kratos poder, el poder del pueblo. Entonces, la democracia funciona diferente. Entonces, nosotros siempre tenemos que orar y respetar nuestras autoridades, siempre. Pero en el orden de Dios y en la soberanía de Dios, nosotros vivimos en un tipo de gobierno en el cual nosotros no podemos decir que Dios es el que pone los reyes, primero porque nosotros no tenemos rey. Nuestro rey es el Señor Dios Todopoderoso y es nuestro Cristo. O sea, nosotros no elegimos un rey, o sea, no tenemos un rey. Tenemos una autoridad que es elegida con funciones específicas. ¿Por qué le estoy explicando esto? Por todo lo que ha pasado.
son autoridades, y para los que ven por internet, igual allá donde están, las autoridades son elegidas con funciones específicas. Se les llama servidores públicos. Están establecidas, o sea, a diferencia de los reyes que hacían lo que querían, ¿va usted? Porque realmente los reyes hacían lo que querían. Ahí usted mira mira en la historia de las aristocracias de Francia, los reyes venían y el rey de Francia venía, y si no le gustaba hasta su señora la mandaba a matar y se conseguía otra, y si esta no le gustaba igual la siguiente. Es una locura, ¿va? O sea, hacía cualquier tipo de arbitrariedad. En el sistema que nosotros vivimos hay toda una serie de leyes para todos, hasta el que está para el que está más arriba. Así lo estableció Dios. O sea, entonces, hasta el que está en la posición más alta de un gobierno no está por encima de la ley, sino hay leyes. Por eso es que está pasando lo que está pasando. Mi hermano, yo creo que está pasando lo que está pasando porque el pueblo de Dios está orando, hermano. O sea, tiene que ser porque el pueblo de Dios está orando, hermano. Mire, de veras, hermano, debe ser porque, mire, hermano, yo sí creo que todo lo que se ha hecho en Guateora y las oraciones y la unidad que todavía nos está costando, pero en el nombre de Jesús, mucho de lo que está pasando no es saber por qué Dios, es que los hijos de Dios están orando. Y nosotros creemos que Dios responde la oración y que las cosas suceden para bendición. Entonces, le digo esto porque uno, hermano, o le estoy instruyendo esto porque uno a veces no sabe si decir me alegro o no me alegro. Todo lo que está dentro de la ley, todo lo que está dentro de la ley. Por eso es de que es sobrenatural que haya pasado hace una semana eso de que no veo desórdenes, no, es sobrenatural, tiene que haber habido algo. Si aquí siempre que se reúnen unos cuantos hay relajo y vidrios rotos y... Si así ha sido siempre, ¿no es cierto? Pero que tantas miles de personas llegaran, se reunieran, se manifestaran, porque sí hay una ley que da derecho a manifestarse pacíficamente. O sea, la gente que fue no estaba fuera de la ley. Entonces, entonces de alguna manera, tiene que haber sido sobrenatural que fueran, se manifestaran, cantaran el himno no sé cuántas veces, yo no fui, pero me contaron, y se retiraran en paz. Y que todo eso viniera a que la gente, por ejemplo, lo que sucedió ayer, eso fue dentro de la ley. O sea, no sucede, o sea, no están pasando cosas fuera de la ley. Pero nosotros tenemos una responsabilidad. ¿Por qué le digo esto? No es que, entonces ahora ya me puedo alegrar, hermano. Entonces, no, simplemente nosotros oremos. Y oremos porque Dios establezca su bendición, y Dios pues en este tiempo ha hecho que se afloren muchas cosas que iban en perjuicio de este pueblo, de este país, de la gente que realmente pues debería ser alcanzada por el bienestar, ¿verdad? Entonces tiene que ser Dios el que está permitiendo lo mismo que pasó con las mismas autoridades. Esto es increíble, pero todo lo que ha pasado dentro de la ley. Ustedes que son muy jóvenes, pero aquí en Guatemala cada rato se pasaba quebrantando la ley el siglo pasado, a cada rato, y un golpe de estado. Eso era quebrantar la ley. Eso era ir en contra de lo que Dios establecía, era una de desórdenes y que no les gustaba, no, de las cosas dentro de la ley. Y las cosas que estamos haciendo nosotros dentro de la ley es hacernos responsables. Entonces, ¿por qué debemos de orar, hermano? Porque nosotros debemos de orar para que el Señor en su infinita misericordia siga estableciendo Él su soberanía sobre nosotros primero y sobre este pueblo y este país. Entonces, pero aquí vamos, hermano, con el verso de Daniel. Vamos ahora al verso de Daniel, por favor, al verso de Daniel 2, 21.
Vamos a ver si llegan los muchachos. Él muda los tiempos y las edades. Ahí está ya. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Me llamó mucho la atención la relación de términos. ¿A qué se refiere esto? Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Estamos totalmente de acuerdo. Pero da la sabiduría a los sabios. Y la ciencia, o se puede traducir, o la inteligencia a los entendidos. Entonces, usted y yo, viene el Señor y a través del tiempo que cambió, que ya no es un tiempo de aristocracia, sino un tiempo de democracia. Así se llama, democracia, en eso vivimos. Aunque los cristianos debemos de vivir en una teocracia, que es el gobierno de Dios sobre nuestras vidas. O sea, vivimos en una democracia en el país, pero debemos vivir en una teocracia en nosotros mismos. ¿Qué es teocracia? Que no nos gobernamos nosotros, sino Dios gobierna nuestras vidas, porque Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey y nuestro todo. Amén. Amén. Bueno, un aplauso al Señor, hermano, porque entonces, hermano y hermana, sucede lo siguiente, de que el Señor era el que dejaba que llegara un rey y hacía que se quitara otro rey. Pero ahora no es monarquía, sino son servidores públicos que son elegidos para un periodo establecido de tiempo. Usted no va a decir ahí, qué sé yo, X, mire, es que yo me recuerdo cuando reinaba sobre mi vida Julio César Méndez Montenegro, cuando él inauguró la 1 de julio y él sigue siendo mi rey. Nada que ver, va, hermano. ¿Por qué? Porque a él lo escogieron para que gobernara 4 años y los gobernó y se fue y ya. Sirvió, y ellos también tienen normas para servir. Entonces, ¿a qué voy con esto, hermano? Él da sabiduría a los sabios. Es de pedir sabiduría y de seguir clamando por sabiduría en este país. ¿Sabe por qué? Porque entonces Dios permitió que se estableciera un sistema que se llama democracia, en la cual a uno le piden algo que se llama un voto. Y el voto significa de que cada uno de los que tenemos DPI, somos mayores de edad, somos, como diría Corintios, colaboradores de Dios. Cuando está hablando de los siervos, es 2. Nosotros somos colaboradores de Dios, pero es en términos de servicio. Nosotros, lo que dice las leyes de este país es de que quienes Dios usa, pongámoslo así porque es Dios, para establecer quiénes están al frente, es a nosotros. Y eso es lo que nosotros, o sea, mire, es que Dios sabe a quién va a poner. Si fuera así, entonces los cristianos no vayamos a votar, hermano. Ay, que mire Dios cómo le hace ahí, cómo lo pone. No, es que no es así. Ay, estamos en un orden diferente. Entonces solo oremos. No, oremos y pidamos sabiduría, y pidamos que la sabiduría inunde el corazón de los guatemaltecos, y que Dios les dé sabiduría para que se establezca sobre este país. Yo no le voy a decir quién, pero le voy a decir que se establezca una persona que pueda tener al menos temor de Dios, al menos que pueda tener por lo menos valores fundamentales para poder dirigir nuestro país. Hermano y hermana, la palabra del Señor dice de que nos sometamos a toda autoridad. Entonces, yo le diría a usted,
Si les hubieran dado oportunidad de elegir a los cristianos de aquellos tiempos, si les hubieran preguntado, miren, ¿a quién quieren que los gobierne? ¿Que los gobierne Nerón o que los gobierne otro? Ustedes pueden votar. Seguramente nadie hubiera votado por Nerón, ¿va usted? Un emperador loco. Pero como no lo elegían, sino por conquista, él estaba ahí. Él tuvo ellos fueron afectados. El hecho de que hayan personas, no necesariamente cristianas, pero por lo menos personas que se muevan dentro de los términos de justicia que les establece la ley de nuestro país, va a bendecir a nuestro país y va a bendecir a nuestras familias y va a bendecir a nuestros ciudadanos. Así que, hermano y hermana, volvamos a Roma, ahora vámonos a Primera de Pedro, por favor. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, sea el rey como el superior. Entonces, si usted tiene un derecho, también tiene obligaciones. Y usted tiene derecho de votar, pero también tiene la obligación de votar. Y eso es someterse a la institución humana que le está pidiendo a usted el favor de que vaya a decidir. Y perdone que, mire, yo nunca me he puesto actual con la temática, pero creo que hoy es importante, hermano. No creo yo de que la iglesia tenga que estar al margen de los eventos en los cuales nos toca vivir. Y vamos a orar. Pero ¿sabe una cosa? Perdone que lo diga así, pero que su decisión no sea en blanco. Y no sea por nadie. Pida la sabiduría. Pida la sabiduría. Y oremos por Guatemala. Por eso vamos a hacer media vigilia este viernes y oremos por Guatemala y pidamos que el Señor en su misericordia permita de que esta Guatemala, que en muchas ocasiones se dijo que era luz a las naciones, pueda seguir resplandeciendo con un mensaje de verdad, llevando el evangelio con libertad hasta los lugares donde está reinando las tinieblas, y que todo sea para honra y gloria de Dios. Solo le termino de leer. Pase el siguiente verso, por favor, al 14. Hermanos. Y a los gobernadores por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. El siguiente. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar a la ignorancia de los hombres insensatos. Hagamos las cosas bien, hermano. Y en el nombre de Jesús, para hacer las cosas bien, hay que orar y hay que pedir sabiduría y hay que ser dirigidos por el Espíritu y hay que actuar de la forma como por sobre todas las cosas va a ser honrado nuestro Señor Dios, para que hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos. Hermano y hermana, posiblemente nosotros estamos más acostumbrados, estamos acostumbrados a estar orando por nuestras necesidades, por las enfermedades, por las batallas, por los problemas en casa, pero hermano, la Biblia dice también en Timoteo, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Y en esta noche va a ser breve porque así que todos vamos a levantar nuestras manos y vamos a decirle: Señor, danos sabiduría y bendice con sabiduría a cada guatemalteco, Señor. Bendice con sabiduría a cada uno de aquellos. Usa tú, Señor, a los guatemaltecos. Señor, que en el corazón de las personas se establezca no solo la luz, sino que también sean movidas por sabiduría, porque Señor, tú, Señor, has establecido que nos sometamos a toda la autoridad superior para hacer callar la ignorancia
de los hombres insensatos. Hermano y hermana, que nosotros los cristianos debemos de ser ejemplo en todo, en el respeto a las leyes de Dios primero y de nuestro país, por supuesto, después. Yo le voy a pedir que se ponga de pie. Le voy a pedir que levante su mano derecha en el nombre de Jesús. Gracias, hermano. Gracias, hermano José. Levante su mano derecha. Santiago 3:17 dice: mas la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora y no fingida. Sabiduría no de los hombres, sabiduría de lo alto. Padre, en el nombre de Jesús, hoy levantamos nuestras manos, Señor, primero para orar, Señor, Dios Todopoderoso, como tu palabra lo manda. Quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni condenación ni contienda. Hoy levantamos nuestras manos y te pedimos: bendice a este país. Bendice para que en este país descienda sabiduría de lo alto. Sabiduría de lo alto. Sabiduría, Señor, que es llena de misericordia y de buenos frutos. Dios mío, bendíceme a mí con sabiduría, pero no solo a mí, bendice, Señor, a este país. Bendice, Señor, con sabiduría a cada uno de los habitantes de Guatemala, porque, Señor, la injusticia de los hombres ha llenado de dolor, de oscuridad, de tristeza y de desesperanza, Señor, a muchos. Dios mío, que la sabiduría reposando sobre los hombres y mujeres de este país nos permita participar contigo en tu voluntad, Señor. Y Dios Todopoderoso, no será solo reprender las tinieblas, sino actuar con sabiduría. Dios mío, bendice a Guatemala. Señor, oramos por todos los hombres, y es lo que dice tu palabra. Quiero que, dice tu palabra, que se hagan rogativas por todos los hombres. Hoy, Señor, te pedimos por cada uno, aún de aquellos que no conocen a Jesucristo, aún de aquellos que están en recónditos lugares. Sabiduría de lo alto para ellos. Señor, no sé qué están pensando, pero sabiduría de lo alto para ellos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Bendice, Señor, a todo tu pueblo en todas partes del mundo, y bendice a Guatemala. Y, Señor, tú nos has hecho partícipes de tu autoridad y de tu gobierno. Hoy, Señor, bendecimos porque la justicia se establezca en este país. La misericordia ya está en los cristianos, pero la justicia se establezca en este país, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. Porque, Señor, es el país de nuestras generaciones, es el país de nuestros hijos, es el país de nuestra simiente, es el país de nuestros jóvenes. Padre, en el nombre de Jesús, tu misericordia sea sobre nosotros. Bendice a tu pueblo, llévale con paz y con bendición, con sanidad al enfermo, con provisión al necesitado, con fortaleza al débil. Gracias, Señor. Ten misericordia, Señor, esta semana de este país. Ten misericordia. Y oramos una vez más por las autoridades. Las bendecimos, Señor. Oramos por las autoridades. Oramos por las autoridades. En el nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Señor. Dele gracias al Señor. Dígale gracias al Señor. Por los siglos.